Evidentemente, este miedo viene disparado de que los desarrollos más recientes pues, están muy asociados a temas de lenguaje, ¿no? Que los sistemas que tenemos hoy en día, que podemos utilizar a nivel de servicios en la nube, nos permiten, digamos, tener esa interacción a nivel de lenguaje con la tecnología, y eso da miedo, ¿no? Pero al final del día, pues bueno, hay factores de este desarrollo que implica que no es que necesariamente están entendiendo al 100% lo que sucede, sino más bien es una herramienta más, una interfase que nos permite interactuar de una mejor manera con la tecnología. Y sí, hay muchas cosas que nos benefician en términos de predicción, de generación de contenido, pero esto no quiere decir que vamos a ser desplazados, ¿no? Porque la parte humana falta, creo, mucho para que podamos replicarla, y vienen muchos dilemas que surgen, pues, incluso qué es inteligencia. El tema de la sustentabilidad de la tecnología es algo que le preocupa evidentemente al mundo. No es algo nuevo, digamos, en términos de cómo hemos ido adoptando tecnología. Siempre ha existido como ese reto de adoptar y adaptar lo que tenemos a nuestra disposición. Y evidentemente los centros de datos, que es donde tenemos todas estas capacidades de procesamiento, cómputo acelerado a través de los famosos GPUs, que son los procesadores que nos permiten hacer este procesamiento mucho más eficiente a nivel de inteligencia artificial, pero también todo el almacenamiento, como comentas. Todo eso se aloja típicamente en centros de datos, y el reto está justamente en poder alimentarlos en cuanto a energía, el espacio que ocupan, y eso levanta evidentemente temores respecto a la sustentabilidad, ¿no? Hola, soy Salvador Hernández y te doy la bienvenida a Oaxaqueños Podcast, el programa en donde reconocemos la labor de todas esas personas disruptivas que inspiran y que hacen las cosas diferentes. Esto con la intención de que tú puedas adquirir conocimiento y motivación para que puedas, como ellos, desafiar al status quo. Bueno, sin más, te dejo con el siguiente episodio. Espero que te guste tanto como a nosotros. Este episodio es presentado por BYD, la marca que está transformando la movilidad en el mundo con energía limpia, tecnología de vanguardia y una visión que desafía lo establecido. BYD y Oaxaqueños Podcast, energía e inspiración para tomar acción. ¿Qué tal? Bienvenidos a Oaxaqueños Podcast. Hoy nos encontramos en la unidad de extensión universitaria de la UNAM en Oaxaca. Se está llevando a cabo un coloquio que se llama PC Puma. Ya platicamos con algunas personas que nos contaron qué es PC Puma, cómo nació y demás. Pero ahorita vamos a platicar con un especialista, un tecnólogo y alguien que se especializa ahorita en inteligencia artificial. Nos acompaña Jordi Elías Morales Farah. Jordi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Todo bien? Bien, entonces, hace rato vimos en tu intervención que trabajas en Cisco. Correcto. Una empresa tecnológica grande a nivel mundial, pero para los que no sepan, ¿cómo podría resumir Cisco muy brevemente? Bueno, Cisco ha sido quien ha hecho realidad y gran parte de los desarrollos de lo que vemos hoy en día como Internet. Básicamente nace mucho a partir de la conectividad y expande esas capacidades de conectividad en todos los niveles, ¿no? Desde en la parte de campus, en la conectividad en las redes metropolitanas, nacionales, internacionales, y adicionalmente pues incorpora muchas herramientas principalmente de conectividad y colaboración, por ejemplo, la parte de servidores también. Entonces tenemos una gama muy amplia de portafolio que cubre todas las necesidades que tenemos hoy en día a nivel tecnológico. Tu responsabilidad en Cisco, Jordi. Ingeniero de preventa de inteligencia artificial. Eres orgullosamente UNAM, dijiste. Así ¿no? es. Eres estudiaste ingeniería en la UNAM. Correcto. Y actualmente estás en una de las empresas más importantes de tecnología, que es Cisco. ¿Qué aprendizaje tuviste en la universidad, no necesariamente académico, que lo llevas a tu área laboral y que hasta ahorita lo estás aplicando? ¿Qué te dejó UNAM? Uy, muchísimo. Digo, por un lado, evidentemente la formación técnica y las bases para poder comprender y entender, digamos, de la tecnología en general en las diferentes eras que he tenido durante mi desarrollo. Pero yo diría que la capacidad de abstracción, de poder aprender a aprender, porque el mundo tecnológico se mueve muy rápido, y entonces el que puedas aprender a aprender es fundamental, y el aprender a trabajar en equipo, ¿no? El que puedas lidiar con los retos, que hoy en día nadie puede ganar una batalla sola, ¿no? Solo. Totalmente. Entonces, que puedas tener esas sinergias, y eso lo tienes desde el principio de la carrera, ¿no?
Entonces, y sobre todo poderte hacer también resiliente, ¿no? Soportar pues diferentes retos que hay en la vida profesional, ¿no? El poder adaptarte y poder muchas veces hasta el tema de entregar una tarea a tiempo, un proyecto a tiempo, pues eso se traduce en la vida real, en que puedas entregar lo que tienes que hacer de trabajo a tiempo, ¿no? Claro. Jordi, se dice mucho de la inteligencia artificial que nos van a quitar trabajos a todas las personas, que nos van a desplazar, que nos van a conquistar las máquinas como Skynet y demás, pero en términos, bueno, en opinión de un experto, ¿qué es la inteligencia artificial y sobre todo qué no es la inteligencia artificial? Correcto. Sí, hay muchos miedos, evidentemente, de todo lo que pueda pasar porque ha tenido un desarrollo pues muy rápido, ¿no? Muy acelerado en estos últimos años. Evidentemente, bueno, yo no pensaría en que va a impactarnos de esa manera, en que nos va a desplazar, sino más bien nos va a potenciar, ¿no? Ok. Decíamos, somos 8,000 millones de seres humanos en el planeta y vamos a sentir como si fuéramos 10 veces más, como si fuéramos 80,000 millones, porque vamos a tener herramientas, vamos a tener estos agentes que nos van a hacer mucho más productivos, vamos a poder generar mucho más valor y vamos a poder dedicarnos a las cosas que nos hacen mejores como humanos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es importante. Evidentemente, este miedo viene disparado de que los desarrollos más recientes pues están muy asociados a temas de lenguaje, ¿no? Que los sistemas que tenemos hoy en día, que podemos utilizar a nivel de servicios en la nube, nos permiten, digamos, tener esa interacción a nivel de lenguaje con la tecnología y eso da miedo, ¿no? Claro. Pero al final del día, pues bueno, hay factores de este desarrollo que implica que no es que necesariamente están entendiendo al 100% lo que sucede, sino más bien es una herramienta más, una interfase que nos permite interactuar de una mejor manera con la tecnología. Y sí, hay muchas cosas que nos benefician en términos de predicción, de generación de contenido, pero esto no quiere decir que vamos a ser desplazados, ¿no? En nuestro rol, ¿no? Porque la parte humana falta creo, mucho para que podamos replicarla y vienen muchos dilemas que surgen, pues, incluso qué es inteligencia. Así es. Sí, yo coincido contigo que no, una inteligencia no pueda imitar o no pueda sentir las cuestiones muy propias como las habilidades blandas que nos caracteriza a los humanos, ¿no? Correcto. Tú te dedicas a asesorar a los clientes para darles la mejor solución tecnológica de acuerdo a sus necesidades. ¿Con qué retos te has encontrado aquí en México que ha hecho, pues sí, se podría decir, quizás un poco fuerte la palabra, pero que ha hecho un poco más difícil acceder o tener cobertura tecnológica como quisiéramos? Correcto. Bueno, parte de los retos en el ámbito de inteligencia artificial es justo como ese tema de conocimiento, ¿no? Es un área que se ha desplegado y se ha desarrollado muy rápido y entonces muchos de los clientes no han tenido, digamos, el tiempo y el espacio para justamente determinar qué de todo eso pueden obtener valor. Entonces, parte de nuestra asesoría es justamente que ellos puedan ver cómo la inteligencia artificial puede optimizar sus procesos, mejorar sus temas de ventas, ganancias, optimizar el servicio al cliente, la experiencia del cliente, ¿no? Cómo mejoramos todo eso. Y bueno, parte de los retos es, y lo platicábamos en la sesión, el tema de los datos, ¿no? Poder tener la disponibilidad de los datos, porque eso es lo que habilita a la inteligencia artificial, es el combustible de la inteligencia artificial y lo que permite que entonces podamos tener modelos que se adecúen a lo que necesitamos, ¿no? Porque modelos de inteligencia artificial van a haber muchos, pero evidentemente están entrenados con datos que quizás no están alineados con nuestra realidad, ¿no? Y entonces ahí es donde nos topamos con el adagio de basura que entra, basura que sale, ¿no? Exacto. Hace rato diste una cifra muy interesante y quisiera que nos lo explicaras. 181 zettabytes. ¿Qué es un zettabyte? Y como para hacer una analogía en cuestión de datos, ¿cómo podrías explicarlo para los que no sepan esos términos, quizás, ¿no? Que quizás sepan hasta gigabytes y ya. Correcto, sí. Vamos de gigas, teras y luego ¿qué sigue los teras? Bueno, si nos vamos a
9 órdenes de magnitud arriba Ajá. hacia los zettabytes. Entonces hablamos de la cantidad de datos que vamos a haber generado para 2025, ¿no? 181 zettabytes. Son muchísimos datos. Evidentemente de esos datos hay cosas que son útiles, hay cosas que no tanto. Entonces el reto típicamente es justamente el poder depurar y utilizar esos datos para alimentar estos modelos que puedan ser efectivos, ¿no? Hay mucho ruido, digamos, dentro de esos datos y por eso hay que extraer el valor, ¿no? Pero hay cosas muy valiosas, Claro. ¿no? En esos datos y entonces por eso es importantísimo que hablemos antes de pensar en inteligencia artificial generativa o aprendizaje automático, pensar qué disponemos de todos esos datos, ¿no? Entonces, evidentemente la administración de esas capacidades para las empresas, para nosotros como personas, el saber qué podemos utilizar y qué no, eso es fundamental, ¿no? ¿De dónde se saca esa cifra? Por ejemplo, dices, no, pues se hace como que una aproximación o hay un servidor de servidores o cómo se puede saber este dato exacto que tú dices. Bueno, evidentemente hay maneras en las que se tiene que cuantificar justamente a cuánto equivale, por ejemplo, un libro, ¿no? Ah, claro. Entonces, a partir de eso empezamos a dimensionar texto, voz, audio, todo el material que hemos generado, pero no solamente el material que generamos como humanos, ¿no? Sino también hay muchos datos generados por las máquinas, ¿no? Sí. A veces duplican y demás. ¿A eso te refieres? Pues más bien, no, complementan. Realmente nos dan una visión de métricas, de analíticas que nos dan, que incrementa, digamos, esa capacidad de nosotros poder utilizar y mezclar o combinar, digamos, entre los datos de negocio, los datos que generamos como humanos y los datos de las máquinas, para entonces integrar todo eso en elementos que realmente puedan modelar mejor la realidad en la que vivimos, ¿sí? Existe mucha ignorancia sobre la inteligencia artificial, hay que decirlo, y te quiero preguntar por esto. No sé si supiste que de repente decían que la inteligencia artificial estaba gastando mucha agua por la cuestión de enfriar los servidores y varios como que intentaban vandalizar los servidores o los lugares donde según se encontraban, pero ¿qué implica el almacenamiento de datos? O sea, sí tiene que ver, nada que ver o más o menos con este pequeño ejemplo que puse. Bueno, cuestión ambiental. Sí, hay muchos retos y el tema de la sustentabilidad de la tecnología es algo que le preocupa evidentemente al mundo. No es algo nuevo, digamos, en términos de cómo hemos ido adoptando tecnología, siempre ha existido como ese reto de adoptar y adaptar lo que tenemos a nuestra disposición. Y evidentemente los centros de datos, que es donde tenemos todas estas capacidades de procesamiento, cómputo acelerado a través de los famosos GPUs, que son los procesadores que nos permiten hacer este procesamiento mucho más eficiente a nivel de inteligencia artificial, pero también todo el almacenamiento, como comentas. Todo eso se aloja típicamente en centros de datos y el reto está justamente en poder alimentarlos en cuanto a energía, el espacio que ocupan, y eso levanta evidentemente temores respecto a la sustentabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente va a haber consumos, va a haber temas de intercambio de calor que pueden afectar, ¿no? Entonces, parte de los retos es cómo empezamos a lograr que todas esas grandes infraestructuras que se necesitan para toda esa gran demanda que va a haber de inteligencia artificial se puede distribuir de alguna manera, ¿no? Y gran parte pues puede que va a estar sucediendo de esa manera, ¿no? A lo mejor habrá cosas que van a estar concentrados en estos grandes centros de datos, pero también habrá centros de datos más cercanos a nosotros, un poco más distribuidos, vamos a decir, en los cuales aceleramos los procesos porque vamos a tener una menor latencia, es decir, el tiempo de ida y vuelta y generación de, por ejemplo, de contenido con inteligencia artificial o satisfacer algún tipo de necesidad con inteligencia artificial que esté más cerca de nosotros, y entonces esta distribución nos va a permitir sustentar eso, ¿no? Claro que hay mecanismos a los que se están empleando para poder llegar al tema de energético y también de enfriamiento, ¿no? Porque evidentemente estas máquinas generan calor, ¿no? Y entonces el reto ha sido cómo optimizamos ese enfriamiento. Y hay muchas diferentes técnicas que se están utilizando hoy en día
enfriamiento a través de líquido, que no es estrictamente agua, ¿no? Claro, Que el agua es conductora, sino más bien líquidos que son dieléctricos, que permiten que tengas, digamos, sumergido un componente electrónico y esté operando sin generar un cortocircuito, ¿no? Porque no conduce el líquido, ¿no? La otra es tener placas que permiten, digamos, que tú puedas llevar en una placa que vas a enfriar con un sistema de recirculación para que tome ese calor que está generando el procesador, que es el que está emitiendo la mayor cantidad de energía. Hablamos en promedio, para facilitar números, 500 watts. Okay. Entonces, pero van creciendo las demandas de estos procesadores, ¿no? Y también van generando más calor. Entonces, enfriarlos directamente a través de esa recirculación directamente al mecanismo, al procesador, que genera más calor, ¿no? Entonces, muchas técnicas que se están desarrollando justamente para no tener, y porque realmente los sistemas de enfriamiento a base de puro aire tienen un límite, ¿no? Pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces, todas esas técnicas se están desarrollando. Definitivamente hay un reto de sustentabilidad. Y bueno, sí hay ciertos impactos, pero hay también ciertas cuestiones que no son tan precisas cuando se indican que, bueno, consumen mucha agua. Sí, hay que identificar de dónde viene, porque es como la huella de carbono, ¿no? Hay que hacer un trazado hacia atrás, hacia dónde se está generando toda esa huella de carbono y qué estás contemplando y qué no estás contemplando, ¿no? Entonces, muchas veces es la parte más complicada en un tema de sustentabilidad. Ok, tú estás más familiarizado con la tecnología que muchas personas, que muchos de nosotros. Para ti, ¿qué modelo de inteligencia artificial se te hace disruptivo que quizás nosotros no nos imaginemos? Pues yo creo que más que disruptivo, digamos, todo lo que hemos visto de esa avalancha de desarrollos que han venido a partir de la liberación de ChatGPT en 2022, sí, que es lo que generó básicamente que todos pudiéramos tener a través de una página web o de una aplicación el poder disponer de esta tecnología, ¿no? Una revolución. Fue disruptivo y a partir de ahí evidentemente se empezaron a generar muchos más modelos. Han habido modelos y técnicas que han optimizado justamente los procesos de estos modelos. No hay uno en particular, digamos, que sea mejor que otro, porque definitivamente eso depende mucho de con qué datos se fue entrenado. Okay. Entonces, en general, estos modelos lo que se hace es se entrenan con una base, con un corpus de conocimiento que, pues evidentemente hay que hacer un corte, vamos a decir, de caja de cuántos datos pueden alimentar, digamos, este modelo, porque se están actualizando constantemente. Nosotros generamos datos todos los días, entonces puede que haya un modelo que tenga información desactualizada y es lo normal, digamos, porque se entrenaron con esta información que pasó hace 6 meses y entonces definen hasta qué momento tienen que, digamos, cortar caja, ¿no? Entonces, realmente hay modelos para todo. Hay modelos que han sido ajustados más hacia la perspectiva de algún dominio del conocimiento humano, ¿no? Modelos, por ejemplo, hacia el área de salud, que van a responder mejor que un modelo generalista que está allá afuera como ChatGPT o Gemini o Anthropic, ¿no? Claude, todos estos modelos que se han entrenado con un corpus más general. Y entonces hablamos en muchos casos de modelos de lenguaje que se vuelven expertos, ¿no? Se están entrenados con información más específica de cierto dominio del conocimiento humano, ¿no? Ok, para terminar, Jordi, ¿qué es lo que deberían de estar haciendo los gobiernos, las instituciones, la sociedad como para poder sortear un poco esta ola tecnológica que estamos viviendo? Correcto. Bueno, pues lo más difícil, digamos, de poder adoptar inteligencia artificial es plantear el terreno para que pueda ser adoptada, ¿no? Ahí con ello hablamos del tema de disponibilidad de datos, ¿no? El tema de muchas veces poder tener esa interoperabilidad que se habla de plataformas de intercambio de datos, por ejemplo, en tema de gobierno, ¿no? Hablamos de una plataforma de gobierno federal contra una plataforma de gobierno estatal. A veces no hay un tema de interoperabilidad para poder hacer una base común de conocimiento. Y son independientes normalmente, ¿no? Son independientes. Ese es un reto que existe evidentemente para poder hacer ese enlace de los datos. Después el tema de la cultura, ¿no? Tenemos que aceptar que estamos viviendo este nuevo cambio. Sí. Es un cambio con el impacto que tuvo el Internet, ¿no?
cuando se explotó, digamos, y se desarrolló la adopción de Internet. Entonces, la cultura es muy importante, familiarizarnos con qué es, como decías, qué no es. Eso es crítico porque muchas veces es otro de los impedimentos para que una herramienta de inteligencia artificial en una empresa o en el gobierno pueda ser adoptada de forma adecuada, ¿no? Por ahí cierta reticencia quizás que pueda suceder, ¿no? Está el tema de seguridad, ¿no? Porque como toda nueva tecnología, pues es vulnerable a ataques, ¿no? Entonces el pensar en la seguridad es crítico en este nuevo mundo, ¿no? Una reflexión como tecnólogo para terminar sobre inteligencia artificial y sobre tecnología. Jordi, por favor. Pues hay que entrarle, no hay que tenerle miedo, hay que aprender a usarla para cada dominio, ¿no? No es que solamente los ingenieros tengan que aprender de inteligencia artificial. Eso se piensa. Eso se piensa, ¿no? Típicamente, o solo los científicos de datos, ¿no? Sino que realmente esto va a impactar en todas las áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo lo adoptamos de la forma más adecuada? ¿Cómo nosotros lo incorporamos a nuestro día a día? Y sobre todo, que no creamos que es la verdad absoluta, ¿no? Cuando nosotros utilizamos estos modelos, pues es muy importante que entendamos que estos modelos generan texto, generan imágenes, pero se equivocan. Hemos visto las imágenes, ¿no? De que tienen 6 dedos, etcétera. ¿Por qué? Porque es un proceso de generación basado en un aprendizaje de una máquina y entonces hay cosas que va a entender y que va a abstraer el patrón oculto adecuado, pero otras que no. Entonces siempre puede existir esto que llamamos este fenómeno de alucinación. Entonces tenemos que tomar con esa precaución siempre que nosotros utilizamos la tecnología, en particular de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Jordi, nosotros te queremos agradecer el tiempo porque sabemos que ya vas para tomar tu vuelo. Gracias por darte unos minutos y la verdad, pues vamos a despedirnos en esta cámara central y nos vemos en el próximo episodio de Oaxagenios Podcast. Adiós. Muchas gracias. Gracias por haber escuchado este episodio. Ojalá que te haya gustado y sobre todo que te haya servido todo lo que compartimos en la charla. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es compartiendo este episodio desde la plataforma donde estés escuchando este podcast, siguiéndonos en Spotify y calificándonos con 5 estrellas, y también puedes suscribirte al canal de YouTube. Por cierto, si conoces a personas que consideres oaxagenios, menciónalos en nuestras redes sociales y coméntanos por qué deberíamos invitarlo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este episodio fue presentado por BYD, porque el futuro ya llegó y se escribe con 3 letras, BYD. La marca que está transformando movilidad en el mundo con energía limpia, tecnología de vanguardia y una visión que desafía lo establecido. BYD y Oaxagenios Podcast, energía e inspiración para tomar acción.